Quiero darle la bienvenida siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos empezando hoy una serie de estudios que se llama Los Básicos. Si recordamos el último estudio que yo hice ahí en mi canal de YouTube, era sobre la profeta Zacarías. Y si recordamos el último capítulo, capítulo 14, cuando estuvimos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a este punto, como hablé ahí, del momento más oscuro, aquella tarde cuando iba a venir el Señor. Y realmente es lo que estamos viendo por delante de nosotros. Entonces yo quería que podemos nosotros volver a los básicos. Tenemos que enfocar en las cosas, en las puntas, mucho más importante que cualquier otra cosa. Entonces, en este estudio, en esta serie de estudios, vamos a estar hablando de las cosas principales. Primeramente, vamos a revisar unos estudios sobre el mundo, la creación, el cuerpo humano, cosas así, para que podamos ver y tener confianza en lo que Dios ha hecho. Y de ahí vamos a proceder viendo los puntos en la palabra de Dios más importante que cualquier otra cosa, especialmente para nosotros hoy, para que podamos brillar en ese mundo que está oscureciendo. Aquí en esa primera imagen tenemos las ruinas de un edificio en Grecia. Sabemos, como hemos repasado en varios de nuestros estudios, hemos hablado de la caída de Grecia, la caída de Babilonia, la caída de los medos persos, la caída del Imperio Romano. Hemos visto naciones grandes, poderosos, mundiales, que han subido y han caído. Entre esos estudios, siempre en la primera imagen, voy a tener, como se ve aquí, las palabras de alguien que vivió en esos tiempos y vio la misma caída, la misma subida y caída de sus propias naciones. Porque algunos de ellos en sus palabras, en su sabiduría, aunque tal vez no eran creyentes ni profetas de Dios, pero en parte eran proféticos de su tiempo. Proféticos sabios, digo así. No porque eran creyentes ni nada de eso, pero porque por su comprensión, su estudio del mundo, ellos podían ver lo que estaba pasando. Hay profetas sabios hoy en el mundo donde vivimos, que también si escuchamos a ellos como simples humanos, nos está dando cuenta de la realidad que está sucediendo en el mundo. Entonces aquí en ese tenemos Aristóteles, un hombre que vivió en Grecia. Dijo él, el hombre noble debe preocuparse más por la verdad que por la que la gente piensa. Podía haber pensando hoy o hablando hoy, porque hoy en día muchos de nosotros lo que más pensamos, lo que más preocupamos es por lo que la gente piensa. Sabemos si estamos viendo las noticias, mucha gente, aún en la media social, en las grandes redes, están siendo cancelados. No porque hablan la verdad, sino porque la gente no le gusta lo que ellos hablan. Y eso, pienso yo, es bastante interesante. Pero vamos a proceder. Aquí está lo que estuvo hablando de Zacarías. Quiero principiar aquí. Zacarías 14, versículos 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscuro, ni será un día el cual es conocido. Y será un día el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que el tiempo de la tarde habrá luz. Para mí eso es bastante importante. Sé que estamos viendo eso aún en la primera venida de Jesús. Sabemos bien que cuando Jesús vino hubo un cumplimiento perfecto de eso. Había un tiempo en su nacimiento cuando la luz y la oscuridad no eran como nosotros tal vez podía esperar. Entonces, yo no lo voy a decir que este versículo no está hablando de algo literal, pero mi sospecho por el tiempo de la segunda venida de Jesús,
que esas palabras están hablando más simbólico. Entonces, cuando nos dice no habrá luz clara ni oscuridad, quiere decir, en mi juicio, que habrá demasiado duda. Habrá mucha desconfianza. No sabemos si podemos confiar en las noticias, no sabemos que si podemos confiar en el gobierno. Habrá este sentimiento universal, mundial, de desconfianza. Y la gente, bueno, van a haber muchas divisiones, aún entre la iglesia mismo. Van a estar peleando porque un lado cree que una cosa, un lado cree otra cosa. Sabemos que ahorita, mientras que estoy grabando eso, estamos todavía en medio de la pandemia de COVID. Y eso es importante para pensar, porque ahora ya han habido muchos pleitos. Si debemos tener mascarilla o no debemos tener mascarilla, si debemos congregar o no congregar. Y sé que hay muchas opiniones. Y es lo que para mí este versículo está diciendo. Yo no estoy hablando a favor ni contra de cualquier de esas ideas, pero lo que estoy viendo es que no hay luz clara ni oscura. Hay ese momento cuando hay dudas al contorno. Versículo 7. Y cuando llega la hora de la tarde, dice, habrá luz. Y para mí es lo más importante porque me está hablando de la creencia. Cuando la oscuridad va aumentando y aumentando y aumentando, en medio de esa oscuridad habrá personas que deciden ser luz. Para mí eso es importante. Como podemos ver aquí en la imagen, tengo el foto del reloj marcando el 12. Hablemos de esa imagen cuando estuvimos haciendo el estudio de José. Y como digo aquí, la importancia de las 12 en punto no está en su capacidad de medirse tiempo, sino que la importancia radica en el hecho de que es la hora más oscura y más brillante. Otra vez, estamos hablando proféticamente, simbólicamente. Entonces, cuando llegamos a esta oscuridad, la medianoche, por decir, y yo sé en algunos de nuestros estudios hemos repasado otros sueños que habló de esa hora de la medianoche. Como nos dice en 7, habrá luz. Eso quiere decir, bueno, va a venir Jesús en parte, pero también está hablando de los creyentes. Y para mí la manera que puede haber luz es si nosotros volvemos a lo principal, la verdad. Entonces, como dice así, no habrá luz clara ni oscuro, al tiempo de la tarde habrá luz. Para muchas personas será un día lleno de dudas, porque no han encontrado su fuente de luz. Y eso tenemos que hacer la pregunta, cada uno, ¿qué es mi fuente de luz? ¿De dónde agarra yo la verdad? ¿Has encontrado tu fuente de luz o está viviendo usted en la oscuridad? Importante que hagamos esas preguntas porque el mundo está dependiente de nosotros. Tenemos que buscar la luz en nosotros. Primer Nefi, capítulo 7, versículos 50 al 54 dice, porque pronto llegará el tiempo en que todas las iglesias que se hayan establecido, uno, para obtener ganancias, todos los que hayan sido edificados para lograr poder sobre la carne, los que hayan fundado para hacerse populares ante los ojos del mundo, aquellos que buscan las concupiscencias de la carne y las cosas del mundo y cometen toda clase de iniquidad. En fin, todos los que pertenezcan al reino del diablo son los que deberían temer, temblar y estremecer. Ellos son los que deben ser humillados hasta el polvo. Ellos son los que deben ser consumidos como el rastrojo. Y esto según las palabras de la profeta. Eso es bastante importante. En ese oro oscuro, Dios está haciendo un trabajo y nosotros tenemos que confiar en Él. Él sabe lo que está haciendo. ¿Y qué nos hace saber? Primeramente está eliminando aquellas luces falsas. Va a haber dificultad entre estas personas. Perdóname. Las iglesias que están para ganancia, las iglesias que es para tener poder sobre la carne, para ser popular, los que buscan las cosas de la carne, el mundo,
Bueno, todas esas cosas, dice, ellos deben tener temor, porque van a haber problemas para ellos. Los verdaderos creyentes no deben tener temor. Nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo mismo. Cuando tenemos nuestra confianza en Jesús, tenemos esperanza. Entonces, mientras que estamos viendo dificultades al contorno, aún muertos por COVID, enfermos de los mismos hermanos de COVID, no tengas temor, hermano. Tenemos que repasar esas cosas. Y mientras que alrededor de nosotros hay personas sufriendo, no es por decir que no vamos a sufrir, no es para decir que no vamos a morir. De la iglesia puede ser que mueran de COVID algunos de los hermanos. No es por decir que son pecadores ni nada. El juez es Dios, no nosotros. Pero lo importante es que todas esas cosas están pasando por un propósito. A lo largo a nosotros no nos afecta. ¿Por qué? Porque si yo muero con COVID, pues al venir el Señor Jesucristo vengo con Él. No me preocupa, ahí voy a estar. Si soy verdadero creyente. Los que deben preocupar, como habla aquí, son aquellos que hablan falsedad. Los que vienen a la iglesia con malos propósitos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la pregunta, ¿yo por qué voy a la iglesia? ¿Cuál es mi propósito en la iglesia? ¿Es que quiero vencer alguna debilidad de mi carne? ¿Es que quiero ser popular? ¿Quiero poder? ¿Quiero prestigio? ¿Cuál es mi propósito para andar en la iglesia? Eso tengo que llegar a entender. Debemos estar en la iglesia por el Señor, para servir a Él, para alabar a Él y para hacer lo bueno, para convivir con nuestros hermanos, para hacer luz, para amar. Y es difícil en ese día en que vivimos. Seguimos 57 al 61. El Señor y cuenta sus ovejas y ellos lo conocen. Habrá un redil, un pastor, y él apacentará sus ovejas y en él hallarán pasto. Y a causa muy importante de esas palabras, eso es lo que estamos hablando. En aquella oscuridad habrá luz. Dice 60, y a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder. Por consiguiente, no se le puede desatar por el espacio de muchos años. Entrando en los 1000 años, el diablo está atado. Tenemos esta vistaje, la vista en Apocalipsis, cuando baja el ángel con cadenas y amar el diablo para los 1000 años. A veces pensamos que es Dios nada más haciéndolo. No, hermanos. Aquí nos hace saber, a causa de la rectitud del pueblo del Señor, tenemos que subir, tenemos que ser aquella luz para que el Señor venga. Algunas veces hacemos la pregunta, ¿por qué el Señor tarda? ¿Por qué no viene? Por usted y por mí. Mientras que no alcanzamos ser esta luz, en versículo 60, a causa de la rectitud del pueblo del Señor, mientras que no existe, no podemos seguir. Es que las cosas de Dios, las profecías, van por paso. El paso ahorita que tenemos que alcanzar es versículo 60. Cumpliendo 60, viene el Señor. Y por eso tengo esa serie de estudios, para que podamos ir aprendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Verdad absoluta. La verdad absoluta es algo que es verdad en todo momento, en todo lugar. Es algo que siempre es cierto, sin importar las circunstancias. Es un hecho que no se puede cambiar. Por ejemplo, no hay cuadros redondos. Tampoco hay círculos cuadrados. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Todo estos son ciertos por definición. Y es la verdad es que tenemos que buscar en la palabra. Hablo aquí de cosas carnales, pero el propósito es que podemos comprender que en lo espiritual hay verdades iguales. Muy similares, esas verdades que estoy hablando acá, muy similares son las proposiciones de Euclides. Y vamos a hablar un poco más de él. Porque se prueban una vez que se aceptan los axiomas.
Es decir, probándolo tenemos que aceptarla porque podemos probar que son ciertos. De una forma u otra, todo estas son verdades porque son lógicamente verdades. Las verdades absolutas se descubren, no se inventan, existen en todas las culturas. Entonces, no es posible que vamos a Rusia y encontramos círculos cuadrados, o vamos a China y encontramos círculos cuadrados. Quiere decir, en todo el mundo, toda sociedad, todo lugar, círculos son círculos, cuadros son cuadros. Así es una verdad. Y no importa idiomas, no importa sociedad, no importa cultura, nada de eso importa. Son verdades. Y eso es lo que yo quiero ver. Quiero que concentramos un poco en las verdades más importantes. Empezando, como lo dijo, vamos a hablar de unas cosas del mundo y de ahí en la palabra de Dios, los puntos más importantes para que alcancemos ser aquel pueblo recto, la luz. Cita de Euclides. Ese es algo que pasó muchos años pasados. Ese hombre Euclides, como profesor de matemáticas, específicamente geometría, llegó un faraón de Egipto y él quería que Euclides le enseñe. Dice, cuando el faraón Ptolomeo, el líder de Egipto, dijo que quería aprender geometría, Euclides explicó que el faraón tendría que estudiar muchas horas y memorizar el contenido de un libro gordo. Ptolomeo se quejó de que sería indecoroso y exigió un atajo. Euclides respondió, no hay camino real hacia la geometría. Y para mí eso es muy importante. Euclides estaba explicando a Ptolomeo, solo hay una manera para comprender el geometría. En geometría encontramos los círculos, los cuadros, los triángulos, todas esas cosas, las verdades de las cuales estaba hablando. La única manera para conocerlos es estudiar. Tenemos que hacerla. No hay un camino real, no hay un camino corto para que aprendamos más rápido. Entonces yo, pensando en esas palabras de Euclides, su respuesta, cambiando una sola palabra en lo que dijo Euclides, dirá yo, no hay camino real hacia la verdad. Solo estudio, estudia, estudia, estudia. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Leer la palabra mucho. La Biblia y el libro de Mormón, mucha, todos los días. Cuando eso hacemos, alcanzamos la verdad. Y alcanzamos el comprensión de la verdad. Euclides nos habló bien. Euclides, pues hoy tenemos un problema. Euclides nos habló de verdades y él presentó verdades que son verdades en el mundo entero, pero hoy, como hablé, no hay luz clara, no hay oscuridad, hay estas dudas y de eso que tengo aquí es lo que estoy refiriendo. Si ha seguido las noticias últimamente, es posible que hayan notado que ha habido una pelea entre matemáticos. No estoy hablando de estudiantes, por decir así. Estoy hablando de profesores. La pregunta que atormenta a algunos es, ¿cuál es la respuesta a 2 más 2? Yo pienso que usted ya sumó esto en su mente, ya sabe la respuesta. Aquí tengo dos imágenes. Solo fui a YouTube y hizo así, la escribió en YouTube. ¿Cuál es la respuesta 2 más 2? Salió esos dos videos. No voy a verlo ahorita, pero solo tomó screenshots de los videos para mostrarte. Había una lista larga de videos parecidos. Puedes ver en la de izquierda, dice en el pizarro atrás del maestro, 2 más 2 es 5. En el otro, 1 más 1 es 0, 2 más 2 es 5. ¿Qué es la verdad? Yo creo que usted sabe cuál es la verdad, pero hoy hay un pleito. ¿Por qué hay un pleito? Porque no hay luz clara. Y por eso nosotros tenemos que ser la luz clara. Nosotros tenemos que parar firmemente. 2 más 2 siempre es 4.
No importa en qué nación va usted, siempre es 4. Y no hay un alternativo. Jamás va a ser 5, jamás va a ser otro número. Es que son las verdades que Dios nos dejó aquí en este mundo. Y mientras la gente hoy pelea en esos puntos, nosotros tenemos que parar firme. Eso es importante. San Juan 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es importante para nosotros porque si queremos conocer la luz, si queremos ser la luz, tenemos que ir por ese camino. Me encanta esta imagen ahí al fondo de puertas gigantes abriendo y una luz que están entrando y el hombre pensando, meditando ir a buscar y salir en aquella luz. Eso somos nosotros. Para que nuestro Señor Jesucristo regresa como queremos, tenemos que ir a aquella luz. Tenemos que ir, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que ir a Él. Tenemos que aceptar la verdad de Él para que así nuestro Señor pueda regresar. Aquí a la derecha tenemos un dicho de Euclides. Dijo él sencillamente, como sabio que era, las leyes de la naturaleza no son más que los pensamientos matemáticos de Dios. Y es verdad, gravedad. Si usted sube en cualquier cosa, un caja, y brinca, usted no va a quedar ahí en el aire. Usted va a caer al suelo porque hay una cosa que se llama gravedad. Euclides estaba diciendo nada más estas cosas que experimentamos es los pensamientos matemáticos de Dios. Entonces, para mí quiere decir, en el mundo a nuestro alrededor, viéndolo bien, podemos obtener confianza en la palabra de Dios. Y para mí eso es muy importante. Entonces, los primeritos estudios que vamos a llevar es para enfocar en la creación a nuestro alrededor, para que así agarramos confianza, para que seamos la luz que necesitamos ser. Aquí tengo un montón de versículos. Mayoría son de Salmos. Salmos 25:5. Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmos 43:3. Envía tu luz y tu verdad. Estos me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 33:4 y 5. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Proverbios 8:7, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Salmos 40:10, no he escondido tu justicia dentro de mi corazón, he proclamado tu fidelidad y tu salvación, no he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Y Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y sus verdades por toda generación. Aquí nos habla de luz, aquí nos habla de esta verdad. Necesitamos recibir la verdad de Dios, necesitamos seguir la verdad. Tenemos no solo que seguir la verdad, tenemos nosotros que aprender la verdad a los pies de Jesús. Porque esto es la manera que podemos servir como luz aquí en este mundo. No es fácil. Tropezamos, somos débiles, tenemos errores, pero la verdad es, si buscamos de Dios, Él nos enseñará. Y las verdades de Jesucristo son verdades por toda generación, hasta el fin del mundo. San Marcos capítulo 12, 29 al 31. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí está el principio. Tenemos que escuchar Dios. Versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahí empezamos. Cuando nosotros amamos a Dios más que todo, ahí empezamos. Y luego 31.
Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tan importantes son, es el principio de nuestro camino para hacer luz. Tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. Hacemos la pregunta, pero ¿no será que yo solo tengo que amar a los que son de mi partido político? No, absolutamente no. Tú tienes que amar a todos los hermanos. No importa los pensamientos de ellos, no importa el partido político de ellos, no importa nada de eso. El Señor nos dio aquí, amarás a tu prójimo solo cuando te sientes bien o cuando te conviene. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así no hay excepción. Y eso es bastante importante, porque si podemos empezar ahí, habrá comunión, unidad, podemos convivir en la iglesia juntos. Una de las dificultades que tenemos hoy en día en muchas iglesias van dividiendo, van dividiendo, van dividiendo. ¿Por qué? Porque no quieren convivir. Cada quien tiene su pensamiento, su mentalidad. Hay pleitos, como ya hablé, desde el COVID. Algunos quieren que la iglesia esté abierta, otros quieren que la iglesia esté cerrada. Y por esos puntos podemos dividir la iglesia. Pero aquí nos dice, hay que amar al prójimo como a ti mismo. No estoy diciendo que uno es más correcto que el otro. En Dios encontramos las contestaciones. Entonces, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, ¿dónde vamos? Vamos a Dios. Ponemos las cosas en oración, pedimos discernimiento a Dios. Dios a su tiempo hace todo perfecto. Eso es nuestro trabajo. Gracias, hermanos, por ese tiempo. Espero que este estudio pueda ser una bendición para usted. Que Dios lo bendiga.